niño pobre fue acusado de robo, pero cuando el millonario miró en su bolsillo, se quedó helado. Diego Ramírez temblaba descontroladamente mientras los guardias de seguridad lo rodeaban en la entrada de la tienda de electrónicos más cara de Ciudad de México. Sus lágrimas caían sin parar mientras negaba desesperadamente haber robado el smartphone que había desaparecido de la vitrina principal durante su visita para preguntar sobre precios de aparatos usados. Fue cuando el dueño de la cadena de tiendas, Fernando Javier Mendoza, llegó al lugar con expresión severa, listo para resolver personalmente aquella situación que ya estaba llamando demasiado la atención. El joven de cabello rizado oscuro, vistiendo una camiseta simple y descolorida, no paraba de repetir que era inocente, pero sus palabras parecían solo aumentar la irritación del empresario. «Señor, le juro por mi madre que no tomé nada», suplicaba Diego, su voz entrecortada por el llanto. «Solo vine a preguntar si tenían celular usado, porque el mío se rompió y necesito trabajar». Fernando Javier observaba al joven con desconfianza. A los 58 años, había construido un imperio de 15 tiendas a través de pulso firme y decisiones rápidas. No era hombre de dejarse engañar por lágrimas, mucho menos de un chico de la periferia que claramente no tenía dinero ni para comprar un chicle en su tienda. «¿Dónde vives, muchacho?», preguntó Fernando Javier, ajustando el nudo de la corbata cara. «En Nápoles, señor. Vivo con mi madre, la doña Patricia. Ella está enferma y yo trabajo haciendo entrega de comida para pagar sus medicinas», respondió Diego, secándose el rostro con el dorso de la mano. El guardia de seguridad jefe, un hombre robusto llamado Héctor, se acercó al patrón susurrando algo en su oído. Fernando Javier movió la cabeza negativamente y miró nuevamente a Diego. «El sistema de cámaras está con problema desde hace 2 días. Coincidencia interesante, ¿no cree?». Diego abrió mucho los ojos, dándose cuenta de que la situación estaba empeorando. Sin las cámaras para probar su inocencia, sería solo su palabra contra la acusación de los empleados. «Puedo probar que soy honesto, señor», dijo Diego, sacando del bolsillo un papel arrugado. «Tengo aquí los comprobantes de mis entregas de hoy. Gané 500 pesos y los iba a usar para comprar medicina para mi madre». Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando. Ahora continuando. Fernando Javier tomó el papel y examinó los comprobantes. Eran recibos simples de aplicaciones de entrega, que mostraban que Diego había trabajado desde las 6 de la mañana. Algo en aquellos papeles tocó una fibra sensible en el empresario, recordándole cuando él mismo empezó a trabajar siendo niño para ayudar en casa. «¿Cuál es el nombre de tu madre, dijiste?», preguntó Fernando Javier, su voz ligeramente menos áspera. «Patricia Ramírez, señor. Ella trabajó muchos años como intendente, pero ahora ya no puede por la artritis. Sus manos le duelen demasiado», explicó Diego, notando un cambio sutil en la expresión del empresario. «Patricia Ramírez», murmuró Fernando Javier, una sombra pasando por sus ojos. Ese nombre despertaba un recuerdo lejano, algo del pasado que prefería no revisitar. En ese momento, la vendedora más nueva, una joven llamada Carla, se acercó con vacilación. Trabajaba en la tienda hacía apenas 3 semanas y aún se sentía intimidada por el ambiente. «Disculpe interrumpir, señor Mendoza, pero yo vi cuando el joven llegó aquí. Él realmente solo preguntó sobre celulares usados. Hasta dijo que quería algo barato porque el suyo se había caído y se le rompió la pantalla». Héctor lanzó una mirada amenazadora a Carla, que inmediatamente bajó la vista. Al guardia no le gustaba cuando los empleados contradecían su versión de los hechos, especialmente empleados nuevos que aún no entendían cómo funcionaban las cosas allí. «Carla, ¿estás segura de lo que estás diciendo?», preguntó Fernando Javier, notando la tensión entre la vendedora y el guardia. «Sí, señor. El muchacho fue muy educado. Hasta preguntó si yo conocía algún lugar más barato donde pudiera encontrar un aparato usado», respondió Carla, cobrando ánimo. Diego miró a la chica con gratitud. Era la primera persona que hablaba a su favor desde que todo aquel lío había comenzado. Héctor, por otro lado, parecía cada vez más molesto. «Señor Mendoza, con todo respeto,
pero la empleada nueva puede estar confundida. Yo vi al muchacho metiéndose cerca de la vitrina cuando pensé que solo estaba mirando, dijo Héctor, su voz cargada de autoridad. ¿Vio o pensó que vio?, inquirió Fernando Javier, comenzando a percibir inconsistencias en la historia. Yo lo vi cerca de la vitrina y poco después el celular había desaparecido. Héctor tartamudeó ligeramente. Fernando Javier era un hombre experimentado en los negocios y había aprendido a leer a las personas a lo largo de los años. Algo en el comportamiento de Héctor le estaba molestando, pero aún no lograba identificar exactamente qué. «Diego, dígame una cosa. ¿Por qué necesita tanto un celular?», preguntó el empresario. «Para trabajar, señor. Sin celular no puedo recibir los pedidos de la aplicación, y mi mamá se preocupa cuando no puede llamarme. Ella tiene presión alta y se pone nerviosa cuando no sabe dónde estoy». La mención de la presión alta de su madre causó otro impacto en Fernando Javier. Patricia Ramírez. ¿Dónde había escuchado ese nombre antes? La sensación de familiaridad se hacía más fuerte, como una canción conocida que se escucha a lo lejos. «¿Cuántos años tienes, Diego?». «18 años, señor. Cumplí la semana pasada». «¿Y tu mamá qué edad tiene?». «52 años, señor. Me tuvo joven a los 17 años. Mi papá se fue cuando yo nací, así que siempre fuimos solo ella y yo». Fernando Javier sintió un nudo en el estómago. Las edades coincidían con algo que él prefería haber olvidado. Hace 17 años una empleada había salido repentinamente de su primera tienda alegando problemas personales. Él nunca se preocupó por saber detalles, estaba demasiado ocupado expandiendo los negocios. «¿Dónde trabajaba tu mamá antes de enfermarse?», preguntó Fernando Javier, su voz casi un susurro. «En varias empresas, señor, pero ella siempre hablaba de una tienda de electrónicos donde trabajó cuando yo era bebé. Decía que el patrón era muy exigente, pero que el trabajo era bueno. Hasta que...». Diego vaciló. «¿Hasta que qué?». «Hasta que descubrió que estaba embarazada y ya no podía hacer fuerza. El patrón no quiso esperar a que se recuperara del parto y la despidió». Ella nunca lo olvidó. El rostro de Fernando Javier palideció. El recuerdo volvió con toda su fuerza. Patricia, la limpiadora dedicada que siempre llegaba temprano y salía tarde. Cuando ella pidió hablar con él sobre el embarazo, él estaba estresado con problemas financieros y la despidió sin pestañear. Nunca más volvió a pensar en el asunto. «Diego», comenzó Fernando Javier, pero fue interrumpido por una conmoción en la tienda. Uno de los otros guardias había encontrado algo sospechoso en el armario de los empleados. Héctor se puso visiblemente nervioso cuando vieron que era su armario el que estaba siendo registrado. «¿Qué están haciendo?», preguntó Héctor, intentando sonar autoritario, pero con la voz ligeramente trémula. «Revisión de rutina», respondió Fernando Javier secamente. «¿Alguna objeción?». «No, claro que no. Es solo que... bueno, es incómodo que registren mi armario frente a todos». El guardia que hacía la revisión encontró algunos objetos personales normales, pero también descubrió algo inesperado. Recibos de una casa de empeño de la zona, fechados de la semana anterior. «Héctor, ¿necesita dinero?», preguntó Fernando Javier, examinando los recibos. «No es asunto de nadie lo que yo haga con mi dinero», estalló Héctor, revelando un nerviosismo que ya no podía disimular. Diego observaba todo en silencio, aún temblando, pero comenzando a entender que tal vez no era el único sospechoso en aquella historia. Carla también acompañaba la escena, notando comportamientos que antes no había percibido. «Señor Mendoza», dijo Carla tímidamente, «¿puedo decir algo?». «Puedes, Carla». En las últimas semanas, siempre que algo desapareció de la tienda, Héctor fue el primero en sugerir que pudo haber sido algún cliente sospechoso. Y él siempre parecía haber visto a alguien tocando las cosas. «¡Eso es mentira!», gritó Héctor. «Esta chica está tratando de perjudicarme porque la corregí algunas veces». Fernando Javier notó que Héctor estaba sudando excesivamente para alguien que no tenía nada que esconder. Como empresario experimentado, había desarrollado instintos agudos para detectar mentiras y comportamientos sospechosos. «Diego, ¿quieres llamar a tu mamá?».
Creo que ella debe estar preocupada por ti, dijo Fernando Javier, extendiendo su propio celular al joven. Diego tomó el aparato con manos temblorosas y marcó el número de su madre. Al otro lado de la línea, una voz débil contestó. «¿Bueno?» «Mamá, soy Diego. Llego un poco tarde, pero pronto llego a casa. Hijo mío, ¿estás bien?» Tu voz se escucha extraña. «Estoy bien, mamá. Solo tuve un problemita en el trabajo, pero ya está casi resuelto». «Diego, me estás mintiendo. Conozco esa voz tuya de cuando estás preocupado. ¿Qué pasó?» Fernando Javier, que estaba lo suficientemente cerca para oír la conversación, sintió algo moverse en su pecho. La voz de la mujer sonaba familiar, incluso después de tantos años. «Mamá, ¿puedo dejar que hable el señor que está resolviendo todo aquí?», pidió Diego mirando a Fernando Javier. «Puede ser, hijo mío». Fernando Javier tomó el teléfono con vacilación. Al otro lado de la línea escuchó la respiración cansada de una mujer que enfrentaba dificultades. «Bueno, aquí habla Fernando Javier Mendoza. Su hijo está bien, señora». Hubo un largo silencio al otro lado. Después, una voz conmocionada. «¿Fernando Javier? ¿El de la tienda de electrónicos?» «Patricia», susurró Fernando Javier, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. «Dios mío, ¿qué está haciendo mi hijo ahí?». Su voz estaba cargada de emoción y preocupación. Hubo una confusión aquí en la tienda. Desapareció un celular y... Fernando Javier no pudo terminar la frase. «Mi hijo no es ladrón», estalló Patricia. «Yo crié a mi muchacho para ser honesto, trabajador. Si lo estás acusando de robo es porque no has cambiado nada en todos estos años. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando. Ahora continuando». La conversación se puso tensa y Fernando Javier se vio enfrentando el pasado que había intentado olvidar. Diego miraba confundido, percibiendo que había alguna historia entre su madre y el empresario. «Patricia, por favor, déjame explicar. No estoy acusando a Diego de nada. De hecho, estoy empezando a sospechar que pudo haber sido injustamente señalado». «¿Cómo así?», preguntó Patricia, su voz ligeramente menos hostil. «Algunos hechos no cuadran y me gustaría hablar contigo en persona, sobre el pasado, sobre cómo te traté cuando estabas embarazada». Patricia guardó silencio por un largo momento. Después, con voz entrecortada, dijo: «No tienes idea de lo que mi hijo y yo pasamos por tu frialdad, Fernando Javier. Pero ahora lo que me importa es que él salga de ahí libre y sin problemas. Yo voy a garantizar eso, Patricia, y voy a garantizar mucho más». Fernando Javier colgó el teléfono y miró a Diego con ojos completamente diferentes. Ya no era un posible ladrón lo que estaba viendo, sino el hijo de la mujer a la que había perjudicado años atrás. El peso de la culpa y la responsabilidad cayó sobre sus hombros como una montaña. «Diego, ven aquí», dijo Fernando Javier, su voz ahora gentil. «Quiero que me cuentes todo lo que pasó desde que llegaste aquí». Diego, aún confundido por la conversación entre su madre y el empresario, comenzó a relatar paso a paso su paso por la tienda. Habló sobre cómo solo preguntó precios a Carla, cómo miró algunos escaparates pero sin tocar nada, y cómo fue sorprendido por la acusación de Héctor. Mientras Diego hablaba, Fernando Javier observaba atentamente a Héctor, que estaba cada vez más inquieto. El guardia alternaba entre limpiar el sudor de la frente y ajustar constantemente el uniforme, señales claras de nerviosismo extremo. «Héctor, ¿cuánto tiempo llevas trabajando para mí?», preguntó Fernando Javier de repente. «4 meses, señor», respondió Héctor, intentando recomponerse. «¿Y cuándo empezaron a desaparecer cosas de la tienda?». «Yo no sé exactamente. Quizás hace 2-3 meses». Carla, que había ganado confianza para hablar, se pronunció nuevamente. «Señor Mendoza, ¿puedo consultar el cuaderno de incidencias? Creo que la primera vez que desapareció algo fue exactamente hace 3 meses». Fernando Javier autorizó y Carla trajo un cuaderno donde se anotaban todos los problemas de la tienda.
Pasando las páginas, encontró la primera anotación sobre desaparición de mercancías. Aquí, señor. Día 15 de septiembre. Desapareció unos audífonos del escaparate. Y mire, Carla señaló la firma. Quien hizo el reporte fue el propio Héctor. ¿Y quién estaba de turno ese día?, preguntó Fernando Javier. También fue Héctor, señor. Un patrón comenzó a formarse en la mente del empresario. Héctor siempre estaba presente cuando las cosas desaparecían, siempre era el primero en notar la desaparición y siempre sugería sospechosos externos. «Diego, ¿habías estado en esta tienda antes de hoy?», preguntó Fernando Javier. «No, señor, nunca he tenido dinero para comprar nada aquí. Solo vine hoy porque mi celular se descompuso y estaba desesperado». «¿Y por qué elegiste específicamente esta tienda?». «Por mi mamá, señor. Ella siempre contaba que había trabajado en una tienda de electrónicos, y cuando vi el nombre Mendoza Electrónicos afuera, pensé que podía ser la misma. Quería contarle que había ido al lugar donde ella trabajó». Fernando Javier sintió otro golpe en el pecho. Diego había elegido su tienda precisamente por la conexión con su madre, sin saber que encontraría al hombre que había causado tanto sufrimiento a la familia. «Héctor, ¿dónde estabas exactamente cuando notaste que el celular había desaparecido?», cuestionó Fernando Javier, cambiando el foco de la investigación. «Yo estaba haciendo la ronda de seguridad. Vi que el escaparate estaba abierto y el celular ya no estaba». «¿El escaparate estaba abierto? ¿Quién tenía las llaves?». «Yo, o sea…». Héctor tartamudeó dándose cuenta de que se había contradicho. «Héctor, solo yo, el gerente y tú tenemos las llaves de los escaparates. El gerente está de descanso hoy. Entonces, o fui yo, o fuiste tú». «Señor, ¿puedo explicar?». «Entonces, explica». Héctor miró a su alrededor, notando que todas las miradas estaban fijas en él. Diego dejó de llorar y observaba la escena con interés creciente. Carla sostenía firme el cuaderno de incidencias y otros empleados se habían acercado discretamente. Yo abrí el escaparate para limpiar. El celular estaba ahí cuando empecé. Cuando terminé, había desaparecido». «¿Y en ningún momento sospechaste que alguien del equipo podría haberlo tomado?». «No, señor. Yo siempre sospecho primero de los clientes». «¿Por qué?», preguntó Fernando Javier, su voz volviéndose más fría. Porque Héctor no lograba encontrar una respuesta que tuviera sentido. Fernando Javier decidió cambiar de estrategia. Pidió que trajeran el registro de ventas del día para verificar si había algún movimiento sospechoso. Mientras esperaban, resolvió saber más sobre la situación financiera de Héctor. «Héctor, ¿tú dónde vives?». «En Iztapalapa, señor». «¿Solo?». «Con mi esposa y 2 hijos». «¿Y tu esposa trabaja?». «Lleva meses desempleado. Debe ser difícil mantener a una familia de 4 personas con el salario de seguridad». Está un poco ajustado, sí». Diego, que había crecido en la dificultad, reconoció la desesperación en la voz de Héctor. Aunque había sido acusado injustamente por el hombre, podía entender la presión financiera que debía estar sintiendo. «Señor Mendoza», dijo Diego suavemente, «¿puedo decir algo?». «Adelante, Diego». «Sé lo difícil que es cuando el dinero no alcanza. Mi madre y yo pasamos por eso todos los días. Pero nunca tomamos nada que no fuera nuestro, ni siquiera cuando teníamos mucha hambre». Héctor miró a Diego con expresión de sorpresa. No esperaba que alguien a quien había acusado mostrara comprensión por su situación. Yo no quería que llegara a esto», murmuró Héctor bajando la cabeza. «¿A qué, Héctor?», presionó Fernando Javier. «A acusar a un inocente». «Pero estaba desesperado, señor. Mi hijo menor necesita una cirugía y no tengo dinero. Pensé que nadie se daría cuenta». La confesión se acercaba. Fernando Javier podía sentirlo. Pero decidió dar una última oportunidad para que Héctor contara la verdad por su cuenta. «Héctor, si me dice exactamente lo que pasó, puedo intentar ayudarlo. Pero si me entero por otros medios, será despedido y además enfrentará cargos penales». Héctor miró a Diego, que a pesar de ser su víctima tenía los ojos llenos de compasión. Miró a Carla, que aunque era nueva,
se había mostrado valiente al defenderlo. Miró a Fernando Javier, que a pesar de ser su patrón, le estaba ofreciendo una oportunidad de redención. «Señor Mendoza, yo tomé el celular», confesó Héctor, su voz baja y cargada de vergüenza. «Iba a venderlo para conseguir dinero para la cirugía de mi hijo». «¿Y por qué acusó a Diego?» «Porque cuando llegó preguntando por celulares usados, pensé que sería el sospechoso perfecto. Un muchacho pobre, sin dinero, que estaba interesado justo en el tipo de producto que había desaparecido». «¿Dónde está el celular ahora?» «En mi casillero dentro de una caja de medicinas». Fernando Javier ordenó que trajeran de nuevo las cosas del casillero de Héctor. Esta vez buscaron con más cuidado y encontraron el celular exactamente donde él había dicho. Diego miró el aparato que casi lo llevó a la cárcel y sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque su inocencia estaba comprobada, tristeza por la situación desesperada que había llevado a Héctor a cometer el robo. «Héctor, usted tiene hijos. Entiendo su situación», dijo Fernando Javier. «Pero eso no justifica lo que hizo, no solo el robo, sino sobre todo intentar destruir la vida de un inocente». «Lo sé, señor, y le pido disculpas a Diego. Él no merecía pasar por esto». Diego se acercó a Héctor y, para sorpresa de todos, extendió la mano. «Lo perdono, pero ¿promete que buscará ayuda de la forma correcta la próxima vez?» Héctor estrechó la mano del joven con lágrimas en los ojos, impresionado por la madurez y bondad de alguien a quien había intentado perjudicar. Fernando Javier observaba la escena con admiración creciente por Diego. El muchacho demostraba una nobleza de carácter que era rara incluso entre personas mucho mayores y con más experiencia. «Diego, quiero disculparme públicamente por lo que pasó aquí», dijo Fernando Javier. «Y quiero hacer más que solo disculparme. No se preocupe por mí, señor. Lo importante es que salió la verdad. Sí es necesario, y voy a empezar hablando seriamente con su madre sobre algo que debí haber hecho hace mucho tiempo». Fernando Javier tomó su teléfono y volvió a llamar a Patricia. «Patricia, soy Fernando Javier. Diego está libre e inocente. Descubrimos quién tomó realmente el celular». «Gracias a Dios», suspiró Patricia del otro lado. «¿Mi hijo puede regresar a casa entonces?» «Sí, pero antes me gustaría pedirle permiso para visitarla. Tengo una propuesta que hacerte y una deuda muy antigua que saldar». «¿Qué tipo de propuesta?» «Trabajo para Diego, ayuda con sus gastos médicos y una disculpa formal por lo que te hice hace 18 años». Patricia guardó silencio por un largo momento. Después, con voz vacilante, accedió a recibirlo. Fernando Javier se volvió hacia Diego con expresión decidida. «Diego, ¿quieres trabajar conmigo?» «¿Trabajar para usted?» Diego no pudo ocultar la sorpresa. «No para mí. Conmigo. Quiero que me ayudes a mejorar esta empresa. Tienes una percepción sobre la justicia y el carácter que a mí me falta». «Pero yo no tengo estudios, señor. Ni siquiera terminé la secundaria». «Eso lo resolvemos. Voy a pagar tus estudios mientras trabajas medio tiempo y me encargaré personalmente de que tu mamá reciba el mejor tratamiento médico disponible». Diego miró a su alrededor, aún asimilando el cambio radical que su vida acababa de dar. Hace unas horas estaba desesperado por un celular usado. Ahora le estaban ofreciendo un trabajo y una oportunidad de estudiar. «Señor, ¿puedo hablar con mi mamá antes de decidir?» «Claro. De hecho, ¿qué tal si vamos juntos a hablar con ella ahora?» «¿Usted quiere ir a mi casa?» «Quiero conocer dónde vives, entender mejor tu realidad, y quiero pedirle perdón a tu mamá personalmente». Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Mientras se preparaban para salir, Fernando Javier aún tenía que resolver la situación de Héctor. El guardia estaba siendo escoltado fuera de la tienda, pero Fernando Javier lo llamó. «Héctor, espera un momento». «Sí, señor». «Dijiste que tu hijo necesita una cirugía». «¿Qué tipo de cirugía?» «Una operación del corazón, señor. El médico dijo que cuesta alrededor de 150,000 pesos». Fernando Javier quedó pensativo por unos momentos.
observando a Diego que esperaba pacientemente a un lado. «Diego, ¿qué crees que debo hacer con Héctor?» «Señor, él intentó perjudicarte gravemente. Tienes el derecho de verlo castigado». Diego miró a Héctor, que esperaba con expresión de resignación. Luego miró a Fernando Javier. «Señor, mi mamá siempre me enseñó que cuando uno puede ayudar a alguien, uno debe ayudar, incluso cuando esa persona nos lastimó. ¿Y qué sugieres? Que usted lo despida, porque lo que hizo estuvo mal, pero que ayude con la cirugía de su hijo, porque el niño no tiene la culpa de nada». Fernando Javier sonrió, confirmando su impresión sobre el carácter excepcional de Diego. «Héctor, estás despedido, pero voy a pagar la cirugía de tu hijo y voy a recomendarte para una vacante de guardia en una empresa asociada, donde tendrás una segunda oportunidad». «Señor, yo no merezco esta bondad», balbuceó Héctor. «No es bondad, es justicia. Justicia verdadera, que castiga el error, pero no abandona al ser humano. ¿Cómo puedo agradecerle? Siendo un hombre mejor de aquí en adelante, y nunca más perjudicando a inocentes». Después de resolver la situación en la tienda, Fernando Javier y Diego partieron rumbo a Nápoles. Durante el trayecto en el auto del empresario, Diego observaba por la ventana las calles por las que siempre había caminado. «Diego, cuéntame un poco sobre tu mamá», pidió Fernando Javier. «Mi mamá es la persona más fuerte que conozco, señor. Aunque enferma, aunque con dolor, nunca se queja. Trabajó toda la vida para criarme y nunca me dejó faltar nada importante». «¿Y sobre mí? ¿Ella hablaba sobre el tiempo que trabajó para mí?» Diego vaciló, sin querer herir a Fernando Javier, pero tampoco queriendo mentir. «Sí hablaba, señor. Decía que usted era muy exigente, pero que pagaba bien, hasta el día que tuvo que irse». «¿Te contó por qué se fue?» «Me contó. Dijo que estaba embarazada de mí y que necesitaba un tiempo para recuperarse del parto, pero que el patrón no quiso esperar y la despidió». «¿Y cómo hicieron después de eso?» «Fue difícil, señor. Mi madre trabajó en varios lugares, siempre ganando poco porque no tenía mucha educación, pero ella nunca se rindió, y siempre me dijo que algún día las cosas iban a mejorar». Fernando Javier sintió el peso de la culpa apretar aún más fuerte en su pecho. Por causa de su frialdad e impaciencia, una mujer había pasado 18 años luchando sola para criar a un hijo. «Diego, quiero que sepas que lo que hice con tu madre fue imperdonable. Estaba tan enfocado en ganar dinero que olvidé que estaba tratando con seres humanos. Usted era más joven, ¿verdad? A veces uno aprende las cosas con el tiempo. Eres muy generoso, Diego, más generoso de lo que merezco». Llegaron a un conjunto habitacional sencillo, pero bien cuidado en Nápoles. Diego vivía en la planta baja de uno de los bloques, en un departamento pequeño que compartía con su madre. «Es aquí, señor», dijo Diego, señalando una puerta pintada de azul claro. «Diego, antes de entrar quiero que sepas que independientemente de la reacción de tu madre, mi oferta de trabajo y estudios sigue en pie». «Gracias, señor. Eso significa mucho para mí». Diego abrió la puerta y gritó: «Mamá, llegué y traje visita». Una voz débil respondió desde dentro del departamento. «¿Qué tipo de visita, hijo mío?» «Es el señor Fernando Javier, mamá, aquel de la tienda de electrónicos». Hubo un silencio largo, luego el sonido de pasos lentos acercándose. La puerta se abrió completamente y Fernando Javier vio a Patricia Ramírez por primera vez en 18 años. Estaba más delgada de lo que él recordaba, cabello entrecano recogido en un moño sencillo, manos visiblemente deformadas por la artritis, pero sus ojos seguían teniendo la misma intensidad que él recordaba. «Fernando Javier», dijo Patricia, su voz controlada pero cargada de emoción. «Patricia», respondió él, quitándose el sombrero que no llevaba puesto. «¿Puedo pasar?» «Puede pasar. Diego, ve a hacer un café para nuestro visitante». El departamento era pequeño pero impecablemente limpio y ordenado. Fernando Javier notó fotos de Diego en varias edades en las paredes, todas mostrando a un niño sonriente a pesar de la ropa sencilla y el ambiente humilde. «Siéntese», ofreció Patricia señalando un sofá con fundas de crochet hechas a mano.
Fernando Javier se sentó, notando que Patricia se movía con dificultad por la artritis. La culpa que sentía desde la tarde se estaba transformando en algo más profundo y doloroso. Patricia, vine aquí para pedir disculpas por lo que hice hace 18 años y por lo que Diego pasó hoy por causa de ello. Diego me contó por teléfono lo que pasó, que fue acusado de robo y que después descubrieron que era inocente. Más que eso, fue acusado injustamente y yo casi dejo que ocurriera una injusticia terrible. Si no fuera por su bondad y su carácter, habría cometido el mismo error que cometí con usted. Patricia guardó silencio, estudiando el rostro del hombre que había marcado su vida de forma tan negativa. Fernando Javier, usted sabe lo que fue criar a un hijo sola, siendo despedida embarazada, sin referencias de trabajo. No lo sé, Patricia, y eso me avergüenza. Fue trabajar en casas de familia ganando una miseria. Fue aceptar humillación para poner comida en la mesa. Fue ver a mi hijo crecer sin padre porque no podía sostener una relación con tantas dificultades. Fernando Javier bajó la cabeza, escuchando cada palabra como un golpe merecido. Fue despertar a las 4 de la mañana para trabajar en 3 casas el mismo día. Fue esconderle cuando no tenía dinero para comprar carne, fingiendo que estaba a dieta. Fue llorar escondida en el baño cuando él preguntaba por qué no podía tener las cosas que los otros niños tenían. Patricia, déjeme terminar. Fue sentir dolor en las articulaciones y no poder dejar de trabajar porque no tenía seguro médico. Fui a ver a mi hijo trabajar desde los 14 años, porque lo que yo ganaba no era suficiente. Diego apareció con el café, notando la tensión en el ambiente. Sirvió las tazas en silencio y se sentó al lado de su madre. «¿Pero sabes lo que más me dolió, Fernando Javier?», continuó Patricia. «¿Qué? Fue saber que para ti yo era solo un número en la nómina, que cuando necesité comprensión humana ni siquiera te diste la molestia de escuchar mi situación». Fernando Javier sintió lágrimas comenzar a formarse en sus ojos. No lloraba desde hacía años, se había vuelto demasiado duro para eso. Pero las palabras de Patricia estaban derribando barreras que él había construido a lo largo de décadas. «Patricia, tienes razón. Fui insensible, egoísta y cruel. No tengo excusa por lo que hice, pero quiero intentar repararlo, aunque sé que quizá sea demasiado tarde». «¿Cómo piensas reparar 18 años de dificultad?» «Ofreciéndole a Diego lo que debía haberte ofrecido a ti, una oportunidad real, con dignidad y respeto». «¿Qué tipo de oportunidad?» «Trabajo en mi empresa, con un salario justo, estudios pagados para que termine la preparatoria y pueda ir a la universidad, y tratamiento médico completo para ti, incluyendo cirugías si son necesarias». Patricia miró a su hijo, que esperaba su reacción con ansiedad. «¿Y tú qué ganas con esto?» «La oportunidad de no morir sabiendo que destruí 2 vidas por pura avaricia e insensibilidad». «Mamá», intervino Diego suavemente, «yo vi al señor Fernando Javier hoy. Ya no es el mismo hombre que te despidió. Ha aprendido a ser mejor». «¿Cómo puedes estar seguro de eso, hijo mío?» «Porque cuando descubrió que yo era inocente, pudo haberme soltado y olvidado el asunto. Pero en lugar de eso, quiere ayudarnos. Y porque cuando supo del guardia que me acusó, no solo lo despidió. Va a pagar la cirugía del hijo de ese hombre». Patricia miró a Fernando Javier con sorpresa. «¿Es verdad eso?» «Es verdad. Diego me enseñó hoy que la justicia verdadera no es solo castigar al que se equivoca, sino ayudar al que lo necesita». «¿Mi hijo te enseñó eso?» «Su hijo me enseñó muchas cosas en pocas horas, Patricia. Me enseñó sobre el perdón, sobre la compasión, sobre la fuerza de carácter, cosas que yo había olvidado que existían». Patricia guardó silencio por largo tiempo, mirando alternadamente a Fernando Javier y a Diego. Finalmente, habló. «Fernando Javier, si acepto tu propuesta, es con una condición». «¿Cuál?» «Que trates a mi hijo no como una caridad, sino como el empleado valioso que puede llegar a ser. Tiene más carácter a los 18 años que mucha gente en toda su vida». «Te lo prometo, Patricia, y prometo más. Lo trataré como el hijo que me hubiera gustado tener». Diego miró a Fernando Javier con lágrimas en los ojos.
Nunca había tenido una figura paterna en su vida, y la idea de tener a alguien que se preocupara por él de esa forma era casi imposible de creer. «Señor Fernando Javier», dijo Diego, «acepto trabajar con usted, y voy a trabajar mucho para honrar la confianza que está depositando en mí. Diego, ya honraste mi confianza hoy, cuando elegiste el perdón en lugar de la venganza, la compasión en lugar del enojo. Eso lo aprendí de mi madre». Fernando Javier miró a Patricia con admiración renovada. «Patricia, has criado a un hombre extraordinario. A pesar de todas las dificultades que yo causé, lograste hacer de él alguien mejor de lo que yo fui jamás». «Él siempre fue especial», dijo Patricia pasando la mano por el cabello de su hijo. «Incluso cuando la vida era difícil, nunca perdió la bondad». «Y ahora la vida ya no será difícil», prometió Fernando Javier. Para ninguno de los dos. Los meses que siguieron trajeron cambios profundos para todos los involucrados en la historia. Diego comenzó a trabajar en la tienda principal de Fernando Javier, inicialmente en atención al cliente, donde su amabilidad natural y capacidad de comprensión rápidamente lo hicieron querido por los clientes. Paralelamente, comenzó a estudiar por las noches para terminar la preparatoria. Fernando Javier se encargó de seguir su progreso personalmente, descubriendo que Diego tenía una inteligencia aguda y una facilidad natural para aprender. Patricia inició un tratamiento revolucionario para la artritis, costeado completamente por Fernando Javier. Los medicamentos modernos y las sesiones de fisioterapia comenzaron a devolverle movilidad a sus manos, permitiéndole volver a hacer cosas simples que había perdido hace años. Héctor, cumpliendo su promesa, se convirtió en un guardia de seguridad ejemplar en la nueva empresa donde Fernando Javier lo había recomendado. Su hijo pasó por la cirugía cardíaca con éxito total, y la familia lentamente reconstruía su estabilidad financiera y emocional. La tienda donde todo había sucedido se convirtió en un símbolo de segundas oportunidades. Fernando Javier implementó un programa de contratación de jóvenes de la periferia, ofreciendo trabajo y estudios para aquellos que demostraran carácter y determinación. Diego, en particular, se convirtió en una especie de mentor para los nuevos contratados. Su historia de superación inspiraba a otros jóvenes a creer que los cambios eran posibles, incluso en las situaciones más difíciles. «Diego», dijo Fernando Javier cierta tarde, 6 meses después del incidente, «necesito hablar contigo sobre algo importante». «Sí, señor. Quiero que asumas la coordinación del programa de jóvenes talentos de la empresa». «¿Coordinación? Pero todavía estoy aprendiendo, señor». «Exactamente por eso. Entiendes las dificultades que estos jóvenes enfrentan porque pasaste por las mismas. Y tienes la sensibilidad necesaria para identificar carácter verdadero. ¿Sería un ascenso? Sería el reconocimiento de lo que ya eres. Un líder natural». Diego aceptó el desafío con la misma humildad y determinación que había demostrado desde el primer día. Bajo su coordinación, el programa se expandió rápidamente, transformando no solo vidas individuales, sino comenzando a impactar comunidades enteras. Una tarde, mientras revisaban reportes del programa, Fernando Javier hizo una observación que cambiaría aún más el rumbo de la historia. «Diego, ¿ya pensaste en estudiar la carrera de administración?» «Lo pensé, señor, pero todavía no termino la preparatoria». «¿Y si te digo que conseguí una forma de que aceleres tus estudios y entres a la universidad el próximo semestre?» «¿Cómo así?» «Hablé con algunos contactos en la universidad. Están dispuestos a aceptarte en un programa especial para jóvenes trabajadores, donde puedes concluir la preparatoria y comenzar la carrera simultáneamente». Diego quedó en silencio, procesando la magnitud de la oportunidad que se le ofrecía. «Señor, esto me va a costar mucho tiempo lejos de la empresa. ¿Está seguro de que vale la pena?» «Diego, estoy invirtiendo en el futuro. Mi futuro, el de la empresa y el tuyo. Dentro de unos años, quiero que seas mi socio, no solo mi empleado». «¿Socio? Tienes una visión de negocios que yo nunca tuve. Entiendes a las personas, entiendes necesidades reales, entiendes responsabilidad social.
Son cualidades que hacen falta en el mundo empresarial. Señor, no sé si estoy preparado para tanta responsabilidad. Nadie está preparado nunca, Diego. La preparación viene con la experiencia y con el valor de aceptar desafíos. Esa noche, Diego conversó largamente con su madre sobre la nueva propuesta. Patricia, que ahora podía tejer nuevamente gracias al tratamiento, escuchó atentamente mientras hacía una bufanda. «Mamá, ¿qué opina?» «Opino que debes aceptar, hijo mío. Pero es mucha responsabilidad. ¿Y si no puedo?» «Diego, has pasado toda la vida pensando que no podrías con las cosas, que no podría trabajar, que no podría ayudar a nuestra familia, que no podría estudiar, y mira hasta dónde has llegado. Es diferente, mamá. Ser socio de una empresa grande es solo un escalón más en la escalera que ya estás subiendo. Y no la estás subiendo solo. Tienes a Fernando Javier apoyándote, me tienes a mí animándote, tienes a los otros jóvenes del programa viéndote como ejemplo. ¿Estás segura, doña? Estoy segura de que naciste para hacer grandes cosas, mi hijo, y estoy segura de que tu papá, donde quiera que esté, está orgulloso del hombre en que te has convertido. Diego rara vez escuchaba a su madre hablar sobre su padre. Era un tema delicado, que generalmente evitaban. Pero esa noche sintió que era importante saber más. «Mamá, aún piensa en él». «Pienso, no con coraje como pensaba antes. Ahora pienso con lástima, porque él perdió la oportunidad de conocer al hijo maravilloso que tiene». «¿Cree que él sabe que yo existo?» «No sé, mi hijo, y no importa. Lo que importa es que construiste tu propia historia, sin necesidad de él». «¿Y el señor Fernando Javier? ¿Realmente lo perdonó?» Patricia dejó de tejer y miró a su hijo con seriedad. «Diego, perdonar no significa olvidar. Nunca voy a olvidar los años difíciles que pasamos. Pero Fernando Javier demostró que las personas pueden cambiar, pueden crecer, pueden volverse mejores. Realmente cambió, ¿verdad, mamá? Cambió. ¿Y sabes por qué? Porque encontró en ti un espejo donde vio cómo pudo haber sido diferente en el pasado». 2 años después, Diego se había graduado de la preparatoria y cursaba el 3er semestre de administración. El programa de Jóvenes Talentos se había expandido a 15 tiendas de la cadena, beneficiando a más de 200 jóvenes de la periferia. Fernando Javier, fiel a su palabra, comenzó a preparar a Diego para volverse socio de la empresa. El joven demostraba una capacidad natural para el liderazgo y una visión innovadora que impresionaba incluso a competidores del sector. La historia de transformación de la empresa se volvió conocida en la región, atrayendo la atención de otras empresas que querían implementar programas similares. Diego fue invitado a dar conferencias sobre inclusión social y responsabilidad empresarial. En una de esas conferencias, para un auditorio lleno de empresarios, Diego contó su historia. «Hace 3 años yo era solo un niño pobre que necesitaba un celular usado para trabajar. Hoy estoy aquí hablándoles sobre cómo una empresa puede transformar vidas sin dejar de ser rentable». «¿Cuál fue el secreto de esa transformación?», preguntó alguien del público. «No hay secreto. Solo hay valentía para admitir errores, humildad para aprender de quién es diferente a nosotros y visión para entender que invertir en personas siempre da rendimiento. Pero ¿cómo convencer a los accionistas de que los programas sociales valen la pena financieramente? Mostrando resultados. Nuestro programa redujo la rotación de empleados en 80%, aumentó la satisfacción de los clientes en 60% y generó un ahorro en costos de capacitación de 40%. ¿Y el aspecto humano? ¿Cómo medir el impacto en la vida de las personas?». Diego sonrió, recordando su propio camino. «El aspecto humano no se mide, señor. El aspecto humano se siente. Cuando ves a un joven que estaba perdido encontrar un propósito, cuando ves a una familia salir de la dificultad extrema, cuando ves a una comunidad entera comenzar a creer que los cambios son posibles». Después de la conferencia, Fernando Javier se acercó a Diego con orgullo evidente. «Diego, hablaste mejor que cualquier consultor caro que haya contratado. Aprendí del mejor maestro, señor». «¿Qué maestro?». «La vida. Y usted, que me enseñó que el liderazgo verdadero es servir a los demás». «Diego,
Llegó el momento de dar el siguiente paso. ¿Qué paso, señor? Mañana vamos a firmar los papeles que te convierten en socio oficial de la empresa. 20% de participación, con derecho a voz en todas las decisiones importantes. Diego sintió las piernas temblarle. Aún sabiendo que ese momento llegaría, la realidad aún era difícil de asimilar. Señor, apenas cumplí 20 años. ¿Estoy realmente listo? Diego, estabas listo el día en que elegiste perdonar en vez de vengarte. Estabas listo cuando mostraste compasión por quien intentó perjudicarte. Estabas listo cuando demostraste que el carácter vale más que un diploma o el dinero. Aquella noche, Diego llegó a casa para contar la noticia a su madre. Patricia estaba en la cocina preparando la cena. Su movilidad había mejorado tanto que había vuelto a cocinar platillos elaborados, algo que no hacía desde hacía años. «Mamá, necesito contarle algo». «Puedes contarme, hijo mío. Mañana me convertiré en socio de la empresa del señor Fernando Javier». Patricia soltó la cuchara que estaba usando y se volvió hacia su hijo con lágrimas en los ojos. «Hijo mío, ¿mi hijo va a ser dueño de una empresa?» «Socio, mamá, no dueño. Pero sí, voy a tener participación en la empresa». Patricia abrazó a Diego con toda la fuerza que sus manos mejoradas le permitían. «Siempre supe que harías grandes cosas, mi niño. Siempre lo supe. Lo hicimos juntos, mamá. Los dos juntos. Todo lo que soy hoy se lo debo a usted. Y yo le debo a Fernando Javier la oportunidad de ver a mi hijo realizar sus sueños. Realmente lo perdonó por completo, ¿verdad?» «Por completo, Diego, porque él demostró que las personas pueden cambiar cuando realmente lo desean, y porque me devolvió lo que más valoraba, la esperanza en el futuro de mi hijo». La ceremonia de firma de la sociedad fue sencilla, con la presencia solo de abogados, Patricia y algunos empleados más antiguos de la empresa. Fernando Javier se aseguró de que fuera un momento solemne pero sin ostentación. «Diego», dijo Fernando Javier tras la firma, «ahora ya no eres solo mi empleado o mi protegido, eres mi socio. Tus decisiones tienen el mismo peso que las mías en muchas áreas de la empresa». «Señor, eso me pone nervioso y emocionado al mismo tiempo». «Así debe ser. La responsabilidad verdadera siempre provoca esos sentimientos. ¿Cuál será mi primera decisión como socio? ¿Qué tal si expandimos el programa de jóvenes talentos a otros estados?» Diego sonrió, imaginando ya las posibilidades. «Me gusta la idea, pero quiero añadir algo. ¿Qué tal si creamos una fundación separada de la empresa, dedicada exclusivamente a proyectos sociales?» «¿Una fundación?» Eso es pensar como un empresario experimentado. Es pensar como alguien que recuerda de dónde vino y quiere que otros tengan las mismas oportunidades. 3 años después de la firma de la sociedad, Diego se había convertido en una referencia nacional en responsabilidad social empresarial. La fundación que había propuesto ya beneficiaba a más de 2.000 jóvenes en 12 estados mexicanos. Fernando Javier, ahora con 61 años, comenzó a reducir su participación activa en la empresa, confiando cada vez más en las decisiones de Diego. La relación entre ellos había evolucionado de patrón y empleado a padre e hijo, algo que ambos habían perdido en sus vidas. Patricia, completamente curada de la artritis, se había convertido en una especie de madre adoptiva para muchos de los jóvenes del programa. Su historia de superación inspiraba no solo a los participantes, sino también a sus propias familias. En una tarde de domingo, 6 años después del incidente que cambió sus vidas, Diego, Patricia y Fernando Javier almorzaban juntos en la casa que el empresario había comprado para ellos en Nápoles, no muy lejos del antiguo departamento, pero infinitamente más cómoda. «Diego», dijo Fernando Javier, «tengo una confesión que hacer». «¿Una confesión?» Diego lo miró sorprendido. «Cuando te ofrecí trabajo por primera vez, mi motivo principal era la culpa por lo que le había hecho a tu madre. ¿Y ahora? Ahora mi motivo principal es el orgullo. Orgullo de tenerte como socio, como amigo, como el hijo que nunca tuve. Señor Fernando Javier, usted también se convirtió en el padre que yo nunca tuve. Y yo», añadió Patricia,
Gané la familia que siempre soñé tener. Fernando Javier miró a los dos con una sonrisa de profunda satisfacción. Su empresa estaba prosperando más que nunca, no solo financieramente, sino en términos de impacto social. Más importante aún, había encontrado una forma de redimir sus errores del pasado. Patricia, ¿puedo preguntarte algo que siempre me intrigó? Puede preguntar. ¿Cómo lograste criar a un hijo con tanto carácter, pasando por tantas dificultades? Fernando Javier, las dificultades no destruyen el carácter, lo revelan. Diego siempre fue especial. Yo solo me aseguré de que las circunstancias no cambiaran eso. ¿Y cómo le enseñaste compasión a alguien que tenía todo el derecho de estar resentido? Le enseñé que el enojo lastima más a quien lo siente que a quien lo causó, y que el perdón no es debilidad, es la mayor fuerza que existe. Madre, intervino Diego, ¿usted recuerda el día en que llegué a casa llorando porque el señor Fernando Javier me había acusado de robo? Lo recuerdo como si fuera ayer. Usted me dijo algo que me marcó. Hijo mío, a veces Dios permite que pasemos por injusticias para prepararnos para hacer justicia por otros. Y eso es exactamente lo que estás haciendo hoy, dijo Patricia, orgullosa. Fernando Javier quedó pensativo por un momento. Luego hizo una pregunta más. Diego, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si aquel día no hubiera sucedido? Sí, señor. Probablemente aún estaría haciendo entregas. Mi madre seguiría sufriendo con la artritis y cientos de jóvenes no habrían tenido las oportunidades que tuvieron. ¿Ves ese día como una bendición disfrazada? Lo veo como prueba de que no existen coincidencias. Existen oportunidades disfrazadas de problemas. ¿Y si te digo que ese no fue el único día que cambió nuestras vidas? ¿Cómo es eso? Fernando Javier se levantó y fue a buscar algo en su oficina. Volvió con una carpeta de documentos. Diego, quiero mostrarte algo. Abrió la carpeta y sacó un papel amarillento. Era un acta de nacimiento. Esta es mi acta de nacimiento, Diego. Mira el nombre de mi madre. Diego leyó el documento y abrió mucho los ojos. María Patricia de Los Ángeles Ramírez. Y ahora mira el acta de nacimiento de tu madre, que ella me mostró cuando te inscribí en la universidad. Diego comparó los dos documentos y quedó boquiabierto. Las dos se llaman María Patricia de Los Ángeles Ramírez. No, Diego, es la misma persona. ¿Cómo es eso? Tu madre es mi hermana, Diego. Eres mi sobrino. El silencio que siguió fue absoluto. Patricia había palidecido, Diego estaba en shock y Fernando Javier aguardaba las reacciones. ¿Cómo es esto posible?, logró articular Diego. Nuestra familia se separó cuando éramos niños, explicó Fernando Javier. Nuestros padres se divorciaron. Yo fui criado por mi padre en Ciudad de México y Patricia se quedó con nuestra madre en el interior. Perdimos contacto hace más de 40 años. Madre, ¿usted lo sabía?, preguntó Diego mirando a Patricia. Yo sospechaba. Cuando vi su nombre en la tienda pensé que podía ser, pero había pasado tanto tiempo y él estaba tan diferente del niño que conocí. ¿Por qué nunca hablaron de esto? Porque, respondió Fernando Javier, a veces el destino necesita prepararnos para reencuentros importantes. Si hubiera sabido que Patricia era mi hermana cuando la despedí, tal vez no habría aprendido las lecciones que necesitaba aprender. Y si yo hubiera sabido que Fernando Javier era mi hermano, añadió Patricia, tal vez no te habría enseñado a perdonar de la forma en que lo hice. Diego pasó unos minutos procesando la información. Después comenzó a reír. ¿De qué te ríes?, preguntó Fernando Javier. Me río porque ahora entiendo por qué me sentí tan conectado con usted desde el primer día, y por qué usted, mamá, siempre decía que algún día nuestra familia estaría reunida. ¿Recuerdas que yo decía eso?, preguntó Patricia, sorprendida. Lo recuerdo. Usted siempre decía que la familia verdadera encuentra la manera de reencontrarse, no importa cuánto tiempo pase. Fernando Javier se acercó a Patricia y la abrazó por primera vez en más de 40 años. Patricia, mi hermana, ¿me perdonas por los años perdidos? Fernando Javier, mi hermano,
No tenemos años perdidos. Tenemos años que nos prepararon para este momento. Diego observaba el reencuentro de los hermanos con lágrimas de alegría. Todo finalmente tenía sentido. La facilidad con la que Fernando Javier se había conectado con él, la forma en que Patricia había perdonado tan rápidamente, la sensación de que eran una familia desde el principio. «Tío Fernando Javier», dijo Diego, probando por primera vez el término. «Ahora entiendo por qué usted dijo que quería tratarme como el hijo que le hubiera gustado tener. En realidad, Diego, ahora que sé que eres mi sobrino, puedo decir con certeza, eres el hijo que me hubiera gustado tener. Y usted, mamá, ahora tiene al hermano que siempre extrañó. Y ustedes dos tienen la familia que siempre merecieron», dijo Patricia, mirando a los dos hombres más importantes de su vida. En aquella tarde especial, pasaron horas conversando sobre el pasado, compartiendo recuerdos de infancia que habían guardado por separado durante décadas. Fernando Javier contó sobre su lucha para construir el imperio empresarial, siempre sintiendo que algo faltaba. Patricia habló sobre las dificultades que enfrentó, pero también sobre la esperanza que nunca perdió de que algún día las cosas mejorarían. «¿Saben lo que más me impresiona de toda esta historia?», dijo Diego al final del día. «¿Qué?», preguntaron Patricia y Fernando Javier al unísono. «Es que si no me hubieran acusado injustamente de robo, si no hubiera pasado por aquella humillación, nuestra familia nunca se habría reencontrado». «Es verdad», coincidió Fernando Javier. «Lo que parecía lo peor que podía pasar se convirtió en lo mejor. Y si Héctor no hubiera intentado perjudicarme, nunca habría conocido al hombre generoso en que se convirtió mi tío». «Diego», dijo Patricia, «esa es la mayor lección que la vida puede enseñar, que no existen experiencias malas, solo experiencias que aún no han mostrado su propósito». 2 años después de aquella revelación, la empresa de Fernando Javier y Diego se había convertido en un modelo nacional de responsabilidad social. La fundación que crearon ya había cambiado la vida de más de 5,000 jóvenes en todo México. Diego, ahora con 25 años, estaba comprometido con Carla, la vendedora que había testificado a su favor el día de la falsa acusación. La relación entre ellos había florecido naturalmente con los años, basada en el respeto mutuo y los valores compartidos. Fernando Javier, a los 65 años, se había convertido en una referencia de liderazgo empresarial humanizado, siendo invitado a dar conferencias en universidades y congresos internacionales. Patricia, completamente curada y feliz, se había convertido en directora de la fundación, aplicando su experiencia de vida para identificar a jóvenes con potencial real de transformación. Héctor, el ex guardia de seguridad que había causado todo el problema, se había convertido en uno de los empleados más dedicados de la empresa socia donde trabajaba. Su hijo, completamente recuperado de la cirugía cardíaca, se estaba graduando de medicina, inspirado por la generosidad que le había salvado la vida. En una ceremonia especial, 6 años después del incidente inicial, la fundación recibió un Premio Nacional de Responsabilidad Social. Diego fue invitado a dar el discurso de agradecimiento. «Señoras y señores», comenzó Diego mirando al público congregado, «hace 6 años, yo era un muchacho pobre que fue acusado injustamente de robo. Hoy estoy aquí representando una fundación que ya ha transformado miles de vidas». «¿Cómo fue posible esta transformación?», continuó. «Fue posible porque algunas personas tuvieron el valor de ver más allá de las apariencias, porque alguien decidió investigar la verdad en lugar de aceptar la versión más fácil, porque una familia se reencontró a través del perdón y la comprensión. Pero principalmente fue posible porque aprendimos que toda crisis es una oportunidad disfrazada, que toda injusticia puede convertirse en una oportunidad para hacer justicia, que todo final puede ser un nuevo comienzo. Cuando yo estaba llorando en aquella tienda, acusado de algo que no hice, jamás imaginé que ese sería el primer día de mi nueva vida. Jamás imaginé que aquella humillación se transformaría en propósito. Por eso, quiero dedicar este premio a todos los jóvenes que hoy pasan por dificultades similares a las que yo pasé. El mensaje que tengo para ustedes es simple. No importa dónde nacieron,
No importa cuántas puertas se les hayan cerrado en la cara, no importa cuántas veces hayan sido juzgados por su apariencia o por su origen, lo que importa es el carácter que ustedes elijan tener, la persistencia que decidan mantener y la disposición que tengan para transformar dolor en sabiduría, injusticia en lucha por la justicia. Y principalmente, recuerden siempre, no están solos. Existen personas dispuestas a creer en ustedes, a invertir en ustedes, a caminar junto con ustedes. A veces esas personas aparecen en los momentos más inesperados, de las formas más improbables. La audiencia se puso de pie en un aplauso prolongado. Fernando Javier y doña Patricia, en la primera fila, lloraban de orgullo. Héctor, que había sido invitado especialmente a la ceremonia, también estaba emocionado, viendo cómo su intento de perjudicar a Diego se había transformado en el origen de tanto bien. Después de la ceremonia, durante el cóctel, un joven se acercó a Diego. «Señor Diego, ¿puedo hablar con usted?» «Claro. ¿Cómo te llamas?» «Luis, señor. Tengo 17 años y vivo en la periferia de Guadalajara. Vine aquí con una excursión de la escuela». «¿De qué te gustaría hablar, Luis?» «Es que yo paso por una situación parecida a la que usted pasó. Siempre soy sospechoso cuando algo desaparece en la escuela o en el barrio. La gente me mira y ya piensa lo peor». «¿Y cómo lidias con eso?» «A veces me siento enojado, señor. A veces tengo ganas de realmente hacer algo malo, ya que todos creen que lo voy a hacer de todos modos». Diego puso su mano en el hombro del muchacho, recordándose a sí mismo algunos años atrás. «Luis, ¿puedo darte un consejo?» «Sí, señor. La opinión de los demás sobre ti solo tiene el poder que tú le des. Si sabes que eres honesto, que eres trabajador, que tienes carácter, eso es lo que importa. Pero es difícil, señor. A veces parece que todo el mundo está en contra de uno. Es difícil, de verdad, Luis. Pero es exactamente esa dificultad la que hará de ti alguien especial. Porque cuando logres vencer los prejuicios, cuando logres demostrar tu valor, vas a ser mucho más fuerte que alguien que nunca pasó por eso. ¿Usted cree que yo puedo cambiar mi vida como usted cambió la suya? Luis, ¿quieres una respuesta honesta? Sí, señor. Yo no solo creo que puedes cambiar tu vida, estoy seguro. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué, señor? Porque estás aquí, en una ceremonia sobre responsabilidad social, en lugar de estar en la calle haciendo tonterías. Porque tuviste el valor de venir a hablar conmigo, aun siendo tímido. Porque hiciste preguntas inteligentes y demostraste tener sueños. De verdad son importantes esas cosas. Son las cosas más importantes, Luis. Carácter, valor y sueños son más valiosos que cualquier diploma o dinero. Fernando Javier, que se había acercado durante la conversación, se presentó ante el joven. Luis, ¿cuántos años dijiste que tienes? 17, señor. ¿Y qué quieres hacer en la vida? Quiero estudiar administración, señor. Quiero montar una empresa que dé oportunidad a otros jóvenes como yo. Fernando Javier y Diego se miraron, viendo en el chico el mismo potencial que había en Diego años atrás. Luis, dijo Fernando Javier, ¿te gustaría participar en nuestro programa de jóvenes talentos? ¿Cómo es eso, señor? Trabajo de medio tiempo, estudios pagados, mentoría personalizada, exactamente lo que le ofrecimos a Diego hace algunos años. Luis se quedó sin palabras, sin poder creer lo que estaba escuchando. Pero yo vivo en Guadalajara, señores. ¿Y qué? Dijo Diego sonriendo. Vamos a abrir una sucursal de la Fundación en Guadalajara. ¿Qué tal si eres nuestro primer participante allá? ¿Ustedes hablan en serio? Completamente en serio, confirmó Fernando Javier. Pero hay una condición. ¿Cuál, señor? Que prometas que cuando logres cambiar tu vida, vas a ayudar a otros jóvenes a cambiar la de ellos. Lo prometo, señor. Lo prometo con toda la fuerza de mi corazón. Patricia, que había observado toda la conversación, se acercó al grupo. Luis, ¿puedo darte un abrazo? Puede, señora. Patricia abrazó al muchacho con el cariño de una abuela, susurrando en su oído. Hijo mío, acabas de ganar una familia. No importa lo que pase de aquí en adelante. Nunca más vas a estar solo. Luis comenzó a llorar, no de tristeza, sino de una alegría que nunca había experimentado.
En una sola noche, su vida había cambiado completamente, exactamente como le había pasado a Diego años atrás. «Señor Diego», dijo Luis entre lágrimas, «¿cómo puedo agradecer esta oportunidad?» «No tienes que agradecerme, Luis, solo tienes que aprovecharla de la mejor forma posible. Y cuando alguien te pregunte cómo lo lograste, cuenta nuestra historia. Cuenta que a veces las mejores cosas de la vida empiezan con las peores situaciones». «La voy a contar, señor. Se la voy a contar a todo el que me escuche». Esa noche, mientras regresaban a casa, Diego, Fernando Javier y Patricia reflexionaban sobre el ciclo que se había completado. «Tío Fernando Javier», dijo Diego, «hoy entendí completamente lo que significa legado». «¿Cómo es eso?» «Legado no es lo que uno deja cuando muere. Legado es lo que uno planta en vida y ve crecer, multiplicarse, extenderse». «Tienes razón, Diego. Y el legado que estamos construyendo va mucho más allá de nuestra familia». «Mamá», le dijo Diego a Patricia, «¿usted se acuerda cuando me decía que un día nuestra historia iba a inspirar a otras personas?» «Me acuerdo, hijo mío. Hoy vi que usted tenía razón. Nuestra historia no es solo nuestra, es de todo joven que no se rinde ante los sueños, de todo adulto que tiene el valor de cambiar, de toda familia que se reconstruye a través del amor. Y es una historia que apenas está comenzando», añadió Fernando Javier, «porque cada joven que ayudamos va a ayudar a otros, que ayudarán a otros, y así sucesivamente». «Infinitamente», concluyó Patricia, «como las ondas en el lago cuando tiramos una piedra». Cuando llegaron a casa esa noche especial, los tres se sentaron en la sala para conversar un poco más antes de dormir. Era un ritual que habían desarrollado a lo largo de los años, un momento de conexión y gratitud por el día que había pasado. «¿Saben cuál fue el momento más importante de todo nuestro camino?», preguntó Diego. «¿Cuál?», inquirieron Fernando Javier y Patricia. «El momento en que cada uno de nosotros eligió el perdón en lugar de la venganza, la comprensión en lugar del juicio, el amor en lugar del resentimiento». «Tienes razón», coincidió Fernando Javier. «Si no me hubiera perdonado a mí mismo por los errores del pasado, nunca habría podido ser mejor en el presente». «Y si yo no te hubiera perdonado a ti, hermano mío», dijo Patricia, «nunca habríamos reconstruido nuestra familia». «Y si yo no hubiera perdonado a Héctor», añadió Diego, «nunca habría aprendido que hasta quien nos lastima puede estar sufriendo también». «Eso es lo que le vamos a enseñar a Luis y a todos los demás jóvenes que vengan», dijo Fernando Javier. «Que el perdón no es debilidad, es la mayor fuerza que existe. Y que toda persona merece una segunda oportunidad», completó Patricia. «Y que no importa dónde nacemos o lo que nos sucede», finalizó Diego. «Lo que importa es en quién decidimos convertirnos». Fin de la historia. Y tú, querido oyente, ¿qué te pareció esta historia de transformación y perdón? ¿Crees que Diego tomó las decisiones correctas al elegir el perdón en lugar de la venganza? ¿Y Fernando Javier logró realmente redimirse por los errores del pasado? Deja tu opinión sincera en los comentarios. Cuéntanos desde dónde nos estás viendo y si tienes alguna historia de superación para compartir con nosotros. Tu participación es muy importante para nosotros. No olvides dejar tu like y, sobre todo, suscribirte al canal para no perderte otras historias emocionantes que preparamos para ti. Muchas gracias por tu compañía en este viaje.